En la naturaleza podemos encontrar a los distintos organismos habitar los diferentes ecosistemas de nuestro mundo, y así podemos darnos cuenta de la gran diversidad biológica que podemos encontrar. A pesar de tener demasiados organismos, ¿cómo estudiar a cada uno de ellos? Quizás la forma más fácil de distinguirlos entre sí sería nombrar a cada uno por su correspondiente especie. Al hablar de especie, podemos hablar de dos tipos. El principal y el más estudiado es la especie biológica. Una especie biológica es un grupo de población natural cuyos miembros pueden cruzarse entre sí, pero no pueden hacerlo, o al menos no lo hacen habitualmente, con los miembros de otras poblaciones. En muchos casos, estos individuos pueden separarse de la población original y quedar aislados del resto para formar una nueva especie. Sin embargo, podemos resaltar que en una especie biológica, la principal característica es que al reproducirse dejan una descendencia fértil. El otro tipo de especie del que podemos hablar se conoce como especie taxonómica. Esta especie es el resultado de la hibridación de dos especies biológicas. La principal característica de la especie taxonómica es que va a dejar descendencia infértil, por lo cual, al momento de reproducirse, la especie no podrá sobrevivir. Estos conceptos de especie no solo aplican en los animales, también se puede ver reflejado en lo que son las plantas. Las plantas también tuvieron un largo proceso y llegaron a ser especies biológicas y taxonómicas. En el caso de biológicas se da a cabo por la polinización o una reproducción asexual. Sin embargo, cuando hablamos de una especie taxonómica en las plantas, quiere decir que al ser producto de la hibridación, esta no se puede reproducir por una reproducción asexual o por polinización, a diferencia de esta planta que sí lo puede hacer. En este caso, esta planta que se puede reproducir sexual o asexualmente va a dar a cabo una especie biológica. Sin embargo, si no lo llegara a ser, hablaríamos de lo que es una especie taxonómica. A continuación, también les vamos a explicar lo que es la especiación. Y la especiación va a ser el proceso muy largo donde se van a surgir todas estas especies. Hablando de tres tipos, podremos mencionar la especiación alopátrica, simpátrica y por hibridación. Al mencionar lo que es la especiación alopátrica, se produce cuando una especie ocupa una gran área geográfica que no permite que los individuos que sean muy alejados puedan cruzarse entre sí. Esto quiere decir que debido a las barreras geográficas como mares, montañas o desiertos, podemos hablar de que el acervo genético no tendrá una reproducción más allá de lo que se encuentra en un solo lugar. Cuando hablamos de especiación simpátrica, implica la divergencia de algunas poblaciones locales hasta conseguir independencia evolutiva dentro de un mismo espacio geográfico. Habitualmente, conlleva que las nuevas poblaciones utilicen nichos ecológicos diferentes dentro del rango de distribución de la especie ancestral. El último tipo de especiación que mencionaremos, es decir, la especiación por hibridación, encontramos cuando dos especies diferentes llegan a reproducirse y crean híbridos. Sin embargo, estos híbridos, a diferencia de una especie taxonómica, pueden llegar a reproducirse y dejar descendencia fértil. Cabe mencionar que esta especiación es más apreciable en las plantas, ya que ellas contienen algo que se conoce como poliploidía. Es importante mencionar que para que estos procesos de especiación se lleven a cabo, es necesario que algo haga presión sobre ellos. A esto lo conoceremos como aislamientos. Podemos ver varios tipos de aislamiento, como lo son el etológico, el geográfico, el temporal, el sexual y el mecánico. Estos infringen de cierta manera sobre las especies o en las comunidades para que ocurra el proceso de especiación. El aislamiento temporal es cuando las especies son sexualmente maduras en diferentes épocas del año, lo cual va a impedir que éstas se puedan reproducir. El aislamiento etológico se ve cuando la conducta de apareamiento no es compatible de una especie con otra. El aislamiento mecánico quiere hablar cuando la cruza de estas especies es imposible, ya que sus sistemas reproductores no son compatibles. El aislamiento geográfico se produce mediante una barrera. Esto puede ser como lo son cañones, icebergs o montañas. El último aislamiento en el que hablaremos es el aislamiento sexual, y en este podemos encontrar dos tipos.
el presigótico y el postigótico, es decir, el antes y después de la fecundación. En el primer caso, no se podrá dar una reproducción ya que no serán compatibles los gametos, y en el segundo caso, se producirán híbridos infértiles que no llegarán a crear una nueva especie. Ahora que conocemos el significado de especie biológica y taxonómica, además de los tipos de especiación y los tipos de aislamiento que infligen en esta, podemos hablar de lo que son patrones evolutivos. De estos patrones evolutivos son la historia que la especie va a seguir a lo largo para acoplarse en una comunidad y así cumplir una función en el nicho ecológico. Para definir concretamente esto de los patrones evolutivos, empezaremos hablando de lo que es un nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos a la ocupación o el lugar que ocupa una especie en una comunidad, es decir, el por qué se necesita esta especie. Al tener definido lo que es nicho ecológico, podemos hablar de la radiación adaptativa. La radiación adaptativa es un proceso por el cual un ancestro común deriva en diferentes especies. Este ancestro común se ve sometido a un cambio ambiental, por lo cual genera diversas habilidades. Estas habilidades a lo largo del tiempo van a distinguir una especie de otra. Otro patrón evolutivo del que podemos hablar es la evolución. Este se divide en dos procesos, la evolución divergente y evolución convergente. En la evolución divergente, una población queda separada del resto de la especie por una presión de selección, tomando así diferentes caminos evolutivos. Ahora mencionando la evolución convergente, sabemos que es cuando dos especies comparten un carácter en común. Sin embargo, estas dos especies no se encontraban en el mismo antepasado. Sabemos que han adquirido un carácter u órgano similar gracias a la presión que se ejerció sobre ellos. Es decir, estas dos especies han generado una estructura homóloga, que son parecidas y que cumplen la misma función. El último patrón evolutivo del que hablaremos se conoce como coevolución. Este es el proceso donde dos o más especies evolucionan a la par y necesitan una a la otra. Este proceso puede ser de diversas maneras, como lo es la simbiosis, donde las dos especies se necesitan indispensablemente la una a la otra. Otra forma de la coevolución es cuando esta es positiva, es decir, las dos especies se ven beneficiadas y pueden vivir separadas una de la otra. Por último, la forma negativa es donde una especie se ve beneficiada y la otra se ve dañada. Tal es el caso de la depredación y el parasitismo. En base a los conceptos que hemos visto, que van desde el significado de especie, los procesos de especiación y los tipos de aislamiento, además de los patrones evolutivos, podemos llegar a la conclusión de que todos estos son necesarios para la gran diversidad que existe en el mundo hoy en día.